Pues creo que es ilógico traer evidencias ahorita de algo que ocurrió hace 2000 años. No existían fotos, no existían videos, no existía nada. Lo único que tenemos es el mismo texto. Y el texto nos dice, el mismo texto que usan el cristianismo, el mismo texto lo está diciendo. Entonces, si ustedes creen en su Mesías, porque el texto dice que él vino y él fue el Mesías, pues el mismo texto habla de que Jesús no es hijo de José. José y María están casados. ¿Cuál es la dificultad en entender eso? Ya que si Jesús fue producto de violación, fue producto de adulterio, o fue Dios, el Dios de los cristianos, que se casa con mujeres, que tiene hijos con mujeres casadas, si ustedes lo quieren entender así, está bien, pero el texto es claro, su propio texto de ustedes lo dice. Versículo 18. Antes que se juntasen, está hablando de María y de José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender por este texto que José no es el papá de Jesús. ¿Cómo ustedes basan sus argumentos y le dan tanta veracidad al Nuevo Testamento a un documento que tiene tantos errores? ¿Cómo pueden creer en algo que miente tanto? No me voy a ir tan lejos. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, versículo 2. Bueno, ahí me quedo. Nos está diciendo aquí que Jesús desciende de rey David y desciende de Abraham. Pero ¿cómo es posible esto si en el mismo versículo 16 nos dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús? Jesús nació de María, no de José. Toda la genealogía de capítulo 1 de Mateo está hablando de la genealogía de José. Mateo está empezando mintiendo, ni siquiera se fue al versículo 2, ni siquiera empezó en el capítulo 2, ni siquiera se fue al capítulo 5 para empezar a mentir. Desde el primer versículo está mintiendo, está diciendo que esta genealogía es de Jesús, cuanto no es de Jesús. Esta genealogía es de José. Esta genealogía, ¿para qué pusieron esta genealogía? La respuesta es clara. Pusieron esta genealogía para relacionar a Jesús con el rey David, porque saben que si el Mesías no viene del rey David, el Mesías cristiano no podría ser Mesías. Por eso se agrega esto. Bien, respecto al tema de por qué no pueden haber pruebas, evidencias, testigos de que están cometiendo adulterio, más encima me citaron el Talmud, la situación de Joseph Pandira, etcétera, eso está en el Talmud, tema. Pero en el texto de Lucas, por ejemplo, se habla que cuando María queda embarazada del Espíritu, estaba en la casa de su prima Elisheba, estaba en la casa de Elizabeth, no estaba con José viviendo, estaban viviendo juntos. Así que no fue sorprendida en el acto, no fue sorprendida en el acto de adulterio, tampoco podían haberla lapidado. Ese otro tema interesante, eso se menciona, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 1, en el verso 39 en adelante. En el verso 46 dice que María estaba en la casa de Elisheba y que después regresó a su casa, es decir, cuando fue embarazada por el Espíritu, que está en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 1, verso 26, está diciendo antes, ella quedó embarazada, estaba en la casa de la prima y después regresa con José. Ese es el punto, no fue entendida, no sé que alguien la vio haciendo chiqui con el ángel, pero Lucas dice que el Espíritu estaba haciendo la cubrió con su sombra, el Espíritu de este Dios que transgrede 2 mandamientos que están en la Torá, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo, por ejemplo, 14, dice, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, verso 17, no desearás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. María estaba casada con José, Mateo 1, 18 al 20, y sale embarazada de otro. Ese Dios, papá de Jesús, un pecador, se acabó la simpleza del texto.